Primera Corintios 15, vamos a leer desde el 23 hasta el 28. Dice la palabra de Dios: mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venir. Luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que Él reine hasta poner a sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetadas a Él, claro está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Hasta acá la lectura, una lectura realmente difícil, complicada, pero que con la ayuda del Señor vamos a ir estudiando y viendo qué nos quiere decir el Señor. Venimos hablando de la resurrección. La semana pasada tuvimos la bendición de estudiar acerca y de escuchar prácticamente una predicación del Evangelio a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esta esperanza preciosa sobre la cual está fundada nuestra fe, o sobre la cual debería estar fundada nuestra fe, porque de eso se trataba lo que Pablo le decía a los hermanos en Corintios. Si no está fundada la fe de esta iglesia en la resurrección del Señor Jesucristo, entonces está fundada, como dice también la palabra, sobre arena movediza. Pero Pablo desde un principio les estaba proponiendo a los hermanos en Corinto que el fundamento de la iglesia, la base firme, la base sólida, sobre la cual está descansando la iglesia, es el Señor Jesucristo. Y ese fundamento se termina de apoyar en la doctrina bíblica de la resurrección. Y en estos versículos que estuvimos leyendo, que si quieren podemos leer también el versículo 22, Pablo viene desarrollando cómo a través de un hombre que fue Adán, el primer hombre, entró el pecado en la humanidad y con el pecado entró la muerte. El versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y este versículo 22, aunque parece cortito y sencillo, encierra en esas pocas palabras todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, porque se nos muestra la condición del hombre sin Cristo, la condición del hombre natural que desciende de Adán y Eva, y también la condición de los hombres que creyeron en Cristo Jesús. Así como en Adán todos mueren, esa es algo que nadie puede escapar de la muerte, porque todos somos pecadores. En Cristo Jesús, ya teniendo a Cristo Jesús en el corazón, la palabra de Dios nos dice bien claros, bien clarito, todos serán vivificados. Y esto Pablo también se los decía a los romanos, en el libro de Romanos, el libro anterior a Corintios. Se lo dice en el capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo 12, ¿quién lo puede leer? Acá nos está hablando de, por un lado, reconciliación, que también vino por uno. A los corintios les decía, en Cristo todos serán vivificados.
Acá dice que en Cristo, en ese uno, vamos a ser reconciliados con Dios. Se termina la enemistad con Dios, se termina la separación con Dios, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Pero también Pablo les explica a los romanos que el pecado entró, algo que no estaba, no existía el pecado. Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo santo, lo hizo para que viva eternamente. Pero el pecado entró, y entró en un hombre. Entró en el mundo por un hombre y por el pecado, junto con el pecado, entró la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Esa es la base también de la predicación del Evangelio, hacerle entender al alma, ya sea hombre o mujer, niño o niña, viejo o vieja, que todos somos pecadores y que todos por eso morimos. Ahora bien, ¿qué dice Pablo en el capítulo siguiente? Capítulo 6, versículo 23. Si también alguien lo puede leer y me ayuda. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy parecido al texto que leímos en Corinto, donde dice que, por un lado, vamos a morir todos por culpa del pecado y por otro lado, gracias a Cristo, hemos de ser vivificados. En Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Acá en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. De eso no puede salvarse nadie, porque es la justicia de Dios y la justicia de Dios es perfecta. Dios le avisó al hombre antes de que peque que el día que de él comieres, moriréis. El hombre pecó, tuvo que pagar las consecuencias. Vivimos en un mundo donde hay mucha gente que cree que puede eludir las consecuencias de sus hechos. La sociedad está preparada para eso, ¿no? Pero acá la palabra de Dios es muy clarita. La paga del pecado es muerte. Más, pero, quiere decir más, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que se proponía predicar Pablo en todas las iglesias, en todas las sinagogas, en todas las plazas, en la cárcel, en el barco, en todos los lugares donde estuvo Pablo. Él quería que la gente sepa esto, que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna que ofrece Cristo Jesús. Y después, a partir de eso, que puede ser muy sencillo, pero a la vez es tan complejo, es que Pablo iba desarrollando su doctrina. Recordemos cuando empieza la carta de 1 Corintios que dice, no me propuse saber otra cosa entre vosotros que a Jesucristo y a este crucificado. Esa era la base y ese era el fundamento que Pablo tenía. Ahora, hay una realidad que Pablo trata de mostrarles a estos hermanos. Todos los que están en Cristo han de ser vivificados, eso es una realidad. Pero luego comienza diciendo el versículo 23, pero cada uno, ¿en qué? En su orden. Y acá Pablo abre, es como si, yo me imaginaba cuando la gente empezó a darse cuenta de que el petróleo era algo útil y que valía mucho dinero, ¿no? Como estaban haciendo un pozo y de golpe salía una catarata de petróleo. Esa persona ya automáticamente era rica de por vida y todos sus hijos. Bueno, acá Pablo empieza a hablar de una doctrina en estos pocos versículos que hemos leído, que es como si fuese eso, una catarata, en pocas palabras, de información, de mucha información muy valiosa, pero que a la vez me llama la atención que lo diga también en tan poquitos versículos, ¿no? Dice, cada uno ha de ser vivificado en su orden. Y esta palabra orden, dicen los diccionarios bíblicos, que lo tenemos que pensar no como primero, segundo y tercero, sino que era una palabra que se usaba en el ejército y que los romanos la conocían muy bien. Y nosotros cuando a veces es el día del ejército, el 29 de mayo se ve el desfile militar, ¿no?
y va pasando el regimiento de infantería, el regimiento de caballería, después pasan los patricios, después los granaderos. Bueno, cada agrupación tiene un orden y adelante van los generales, después los tenientes, los capitanes. Bueno, ese es el orden que acá Pablo dice, que van marchando cada uno en su orden o en su división o en su regimiento. Y me acordaba del corito ese, ¿no? Que dice, suenen las campanas, ¿cómo dice en el tercer cielo? Porque van llegando, ¿cómo dice? Suenen las trompetas en el tercer cielo. Las multitudes van marchando, porque van llegando todos los valientes, los que un día, los que en vida amaron a Cristo Jesús. Bueno, esto es lo que Pablo dice en esta frase, cada uno en su orden. Así es como se va a ver en el cielo, van llegando. El primero que va entrando con todo el ejército atrás de salvados, de redimidos, ¿quién es? El Señor Jesús, porque dice Cristo, las primicias. Y después, luego, los que son de Cristo. Y esto de las primicias es algo que los que eran judíos conocían muy bien, porque Dios había mandado al pueblo de Israel que de todos los frutos de la tierra, de lo que cosechaban, tenían que entregarle el primer fruto, la primera cosecha, al Señor. Eran las primicias, era lo que venía antes de toda la cosecha. Y tiene significados muy hermosos, ¿no? Se podría hablar una reunión entera de esto, pero las primicias o la fiesta de las primicias era inmediatamente después de la fiesta de la Pascua. En la Pascua recuerden que se sacrificaba un animalito que representaba al Señor Jesús. Y luego de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de las primicias, donde traían la cebada. Traían una gavilla, un manojo de cebadas para el Señor. Y esto es precioso porque si la Pascua simboliza la muerte del Señor Jesús, las primicias, la fiesta de las primicias simboliza al Señor Jesús trayendo consigo a todos los que resucita con Él. Y se los presenta también al Padre. Entonces tenemos en esta frase, cada uno en su orden, Cristo las primicias, una figura preciosa que la vamos a poder ver en persona cuando el Señor esté entrando en el cielo, triunfante de la muerte, triunfante por la resurrección, aunque el Señor ya está en el cielo y ya entró, pero acá lo que Pablo trata de hacernos ver es el cuadro completo. Aunque está dividido en tiempos, por eso dice cada uno en su orden, y después dice luego, que es una expresión de temporal. Nosotros, acá Pablo lo que nos hace ver es ese cuadro, esa figura preciosa y completa, que también el Señor se la reveló al rey David. Los invito a buscar en el libro de los Salmos, en el Salmo número 24. Se los voy a leer de corrido, pero después vamos a hablar un poquito. Dice, Salmo 24, Salmo de David. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Tal es la generación, las gavillas de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Esa figura, alzado puertas, cuando se levantaban las puertas de los castillos, ¿no? Se levantaba para que entre el príncipe cuando llegaba de la batalla. Y ese príncipe no es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo.
Y Pablo también se los recuerda a los corintios cuando dice que si le hubieran conocido, no hubiesen matado al Señor de gloria. Es este mismo Rey de gloria que acabamos de leer recién en el Salmo 24. Entonces, el Señor está con su muerte, pero también con su resurrección, venciendo al pecado y trayendo consigo a todos los que Él redimió. Y eso también lo podemos leer ahí en Efesios, el capítulo 4, página 218 del Nuevo Testamento. ¿Quién puede leer el versículo 8? Por el cual dice, saliendo a lo alto, llevo cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto. Efesios 4, 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva, ¿qué cosa? La cautividad. Nosotros estábamos cautivos del pecado, como el pueblo de Israel estuvo en Egipto y también estuvo en Babilonia. Nos agarró el Señor Jesús, nos rescató y nos lleva al cielo. Y esta figura preciosa entonces, de la cual el Señor es el primero. Les leo Colosenses 1:18 que dice: Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga el primado. Ese es nuestro Señor, es el primero, por eso dice el primogénito de los muertos y Cristo las primicias. Es lo primero, el primero que resucitó y no volvió a morir. Porque alguno puede decir, bueno, pero en la Biblia hubo otros que murieron y resucitaron. Fernando mencionaba el otro día, ¿no? Como Elías y Eliseo han resucitado personas. Aún Pablo resucitó personas. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice que algunos se levantaron de la tumba y se presentaron en sus hogares. Pero luego volvieron a morir y ahora están ellos descansando, esperando que el Señor los llame. Pero Cristo murió y resucitó para ya no morir más. Eso lo dice Pablo en los Hebreos. Y bueno, entonces si volvemos a Corintios, en el versículo 24 dice, luego, los que son de Cristo. Y esta palabra luego dice que es un lapso de tiempo de duración no designada. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar, la Biblia nos dice que va a pasar, nosotros por fe tenemos que creer que va a pasar, pero no sabemos cuándo, porque no lo dice. No dice inmediatamente después de que resucitó Cristo, los muertos en Cristo han de ser levantados. Acá dice luego, en algún momento, los que son de Cristo en su venida. Lo que nos dice claramente el tiempo es, o sea, no sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos cuándo va a pasar. Quiere decir, ¿qué va a pasar para que nosotros seamos levantados juntamente con Cristo? Y lo dice bien clarito acá, en su venida. Los hijos de Dios, los que creemos en el Señor Jesucristo, esperamos que Cristo venga a buscar a su iglesia. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Solo lo sabe el Padre, solo el Padre tiene ese conocimiento. Pero nosotros esperamos esa venida. Esa misma palabra que también se usaba para cuando entraba el rey o el emperador en una ciudad. Y todo el pueblo, toda la ciudad se preparaba para esa entrada triunfal del rey o del emperador. Bueno, ese día nosotros no lo conocemos, pero lo esperamos. Y acá también hay otra invitación preciosa, ¿no? Los que son de Cristo. Ese día glorioso, ese día precioso, va a ser precioso para los que son de Cristo. Ahora bien, los que no son de Cristo, los que en vida, los que teniendo inteligencia, los que teniendo entendimiento le rechazaron, van a ver cómo sus seres queridos, sus amigos, sus hermanos, o sus padres o su madre, han de desaparecer de su vista, porque han de ser llevados a la presencia del Padre. Y los muertos en Cristo que están esperando, aguardando la venida de su Señor, también han de ser transformados para vida eterna. Eso está
muy clarito en 1 Tesalonicenses, página 230. También lo vamos a leer de corrido, pero para que nos vaya quedando y aún para los que después escuchen estas grabaciones. En el Nuevo Testamento, Filipenses, después viene Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Ahora Pablo, el mismo autor de la carta a los Corintios, les está hablando a una iglesia que estaba en Tesalónica. Y les está diciendo, en el versículo 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros, los del mundo, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Acá Pablo presenta dos clases de personas nuevamente. No como los otros, que no tienen esperanza, son los que no tienen a Cristo en el corazón. ¿Qué esperanza puede tener alguien que no cree en Cristo como su Salvador? Ellos mismos aseguran decir, hoy vivo, crezco, tengo hijos, como, muero y listo, se acabó. Quizás haya algo después de la vida, pero yo no lo sé. Bueno, nosotros sí tenemos una esperanza ciertísima de que hemos de ser levantados y llamados por el Señor. El mismo Señor, dice, nos ha de llamar. Y los que durmieron, esa frase tan hermosa, porque así es como Dios ve a aquellos que murieron en Cristo, ¿no? Están muertos, pero para Dios es como si estuviesen dormidos, porque están aguardando que los llamen, están esperando. Y todos estos hermanos que están acá en la Biblia, que ya pasaron, Pablo y todos los otros apóstoles y estos hermanos de la iglesia de Corintios, ya durmieron con el Señor. Nuestros padres, los que levantaron esta iglesia en este lugar, están con el Señor y están esperando que sus cuerpos, que aún yacen en la tierra, también sean redimidos. La redención que obró el Señor en la cruz del Calvario es completa. No solo nos salvó y rescató el alma y el espíritu, sino que aún nuestro cuerpo, que en vida pecó tanto y que estuvo tan separado de Dios, también espera ser restaurado, espera ser redimido. Y entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos acá, si el Señor viene ahora mismo, vamos a ser también transformados y llevados al cielo con un cuerpo glorificado. Por eso Pablo decía en tan poquitas palabras, hay encerrada tanta doctrina, ¿no? En Filipenses, Filipenses está unos capítulos anteriores, unos libros anteriores, en el capítulo 3, en la página 223 del Nuevo Testamento, dice el versículo 20 y 21. Mas nuestra vivienda, aquellos que hemos creído en Cristo, es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Eso es lo que esperamos. Aún este cuerpo que nos trae tanto cansancio,
tanto dolor, porque peca, todos los días un pecado. Y el pecado produce lo que dice acá, ¿no? Trabajo y carga. Y esto es así aún en los hijos de Dios. O debería ser así en los hijos de Dios. El problema es cuando pecamos y no nos pasa nada. Ahí hay un problema. O tenemos la conciencia muy cauterizada, quiere decir que ya no sentimos dolor a causa del pecado, o es que ni siquiera somos hijos de Dios. Y el Señor todavía no nos abrió el espiritual entendimiento para ver nuestra condición de pecadores. Pablo los consolaba a los hermanos, decía, bueno, el cuerpo de nuestra bajeza, con lo que hacemos cosas tan bajas, que puede ser desde mentir hasta cualquier otra clase de pecado, ya es una bajeza, ha de ser transformado. Les leo, por ejemplo, en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar o deshacer los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud. Hebreos 9:28. Los que le esperan para salud. Esa es la esperanza bienaventurada del creyente, ¿no? Vamos a alcanzar por fin la salud preciosa que es en Cristo Jesús, y esa es la fe que tenemos. Y también en Efesios 2:4 dice que juntamente nos resucitó y nos dio vida con Cristo. Y ahí parece que está hablando en pasado. Nos resucitó, pero nosotros todavía ni siquiera morimos y no resucitamos, pero para Dios ya es un hecho. Por eso Dios le muestra a Pablo el cuadro completo de lo que pasó y de lo que ha de pasar, y Pablo se lo trata de mostrar a los hermanos en Corinto y también a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ver, porque muchas veces no alcanzamos a ver más de lo que tenemos adelante, y el Señor a través del Espíritu Santo está queriendo que nosotros veamos todo el panorama completo, todo el cuadro completo. Hay un libro muy lindo y muy didáctico que se llama Panorama Eclesial, creo, que va mostrando las distintas dispensaciones. Es un librito así a lo largo, algunos lo tenemos, donde se puede ver, ¿no?, desde la creación, todas las distintas etapas de la humanidad, hasta la venida del Señor y el juicio final. Entonces, uno teniéndolo así amplio, con algunos dibujos para ser más ilustrativo, puede entender mejor el panorama de lo que Dios propone en la Biblia. Bueno, ese es el panorama que Pablo les estaba estableciendo ahora en estos versículos de Corintios. Como dice 1 Corintios 15, 24. A ver si alguien lo puede leer mientras yo tomo agua. Esta palabrita o esta oración que dice luego el fin, en el diccionario bíblico hay páginas enteras hablando de qué quiere decir con luego el fin. El fin de la dispensación de la gracia, el fin de la gran tribulación, el fin del milenio, el fin del juicio final. Nosotros lo hemos estudiado el año pasado cuando estudiamos el Apocalipsis y veíamos acerca también de cómo se van cerrando distintas etapas que Dios en su misericordia le da al hombre para que se salve, porque por eso Dios da tiempo y tiempos. Y en todos los tiempos Dios quiere que el hombre se salve, de que Dios venga al conocimiento de la verdad, de que el hombre proceda a arrepentimiento. Eso es lo que decía Pedro, ¿no? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. Uno puede ver a un Dios que castiga, pero si se deja iluminar por el Espíritu Santo, en realidad va a ver que Dios todo el tiempo le está dando oportunidades al hombre. En todas las dispensaciones, en todas las naciones, siempre Dios está abriendo las puertas para que el hombre entre. Pero ojo, porque esa puerta, ¿quién es? ¿Quién dijo yo soy la puerta? El Señor Jesucristo. Hace poco me tocó hablar en la escuela, en el mismo día, me llamó la atención. Primeramente con un grupo de 5 o 6 profesores en la sala de profesores, porque estaba el tema de la guerra en Europa y de cómo se van dando todas las señales de los tiempos, y
me permitieron hablarles del Evangelio y me escuchaban atentamente. Y 1 hora o 2 horas después, como estábamos sin alumnos, me tocó hablar con otro muchacho que es testigo de Jehová, un profesor también. Y se prepara, él se encierra en un aula solo cada vez que tiene tiempo y lee. Y yo me acerqué como Felipe al eunuco, ¿no? Como diciendo, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué estás leyendo? Yo ya sabía que era testigo de Jehová. Estoy leyendo y preparando un discurso, me dice, porque me voy a hablar en una convención de testigos de Jehová sobre la esperanza. Y yo decía por dentro, ¿qué esperanza puede tener una persona que niega al Señor Jesucristo? ¿Qué esperanza puede tener? Y la gente vive hablando de la esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza firme, no porque seamos mejores que ellos, sino porque cuando se nos presentó este Evangelio, lo hemos aceptado, hemos creído en él. Y a partir de ahí sí podemos hablar horas y horas de la esperanza, como lo hacía Pablo con tanto amor. Bueno, al muchacho también le hablé. Ese Jehová que vos lees, ese Jehová que está en las Escrituras, es el mismo Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que es Dios. Sí, nosotros creemos que es un Dios, me dice. Poderoso el Señor Jesús, me dice. Yo le digo, no es un Dios, es Dios. Y si uno niega eso, niega toda la eficacia de la palabra de Dios. Se quedó callado, me escuchó. Con mucho respeto yo le hablaba, porque lo conozco también hace años, es más joven que yo. Y le digo, si tenés la oportunidad de orar, porque si te presentás a Dios en oración, Él se va a revelar a través de él, porque la palabra la conocen, desde que son chicos que estudian la Biblia. Entonces, la palabra la tienen, pero no tienen a Cristo en el corazón. Entonces no pueden entender la palabra, es como si fuesen, es como algo que está velado. Y esta semana también leía y compartí ese texto que el Señor dijo, ¿no? Los que son de la verdad, oyen mi voz. Ahí es donde el Señor se revela, en el corazón sincero, en el corazón contrito y humillado. No hace falta ser un erudito, no hace falta hablar muchos idiomas, no hace falta ir a la universidad, ni al secundario, ni a la primaria. Dios se ha revelado a través de todos los siglos a las personas humildes de corazón sincero. Entonces luego, el fin. Acá Pablo de nuevo nos muestra el cuadro completo. ¿Y qué va a pasar en el fin? Entregará el reino a Dios y al Padre cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. El Hijo subordinándose al Padre. Acá tenemos otro misterio que es la Santa Trinidad, que es difícil de explicar para alguien que no quiere creer. Pero si a un niño le dicen Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo cree, ya está. Ese niño lo entendió y lo creyó. A nosotros nos pasa con Luna. Sí, papi, porque Dios son 3. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me lo decía a los 3 años. Listo, ya lo creyó. Entonces no hay que estar explicando algo para poder satisfacer las necesidades del cerebro, sino que la misma fe alcanza la sabiduría que es de Dios. Acá nos habla de que el Hijo le ha de entregar todo al Padre. Y recordemos que el mismo Señor Jesús decía, cuando termina la oración modelo del Padre Nuestro, ¿cómo termina la oración? A ver si alguno se acuerda. Porque tuyo, ¿cómo es? Es el reino y ¿qué más? El poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí está, el Señor Jesús reconociendo que todo es del Padre, que Él vino a este mundo a cumplir con una función muy específica, que la cumplió, y cuando llega, como el ejército que mencionábamos al principio, le entrega el reino al Padre, le entrega todas las cosas que conquistó. Y por eso dice acá, ¿no? Cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y toda potestad. Y acá nos está hablando de cosas netamente espirituales. Pablo les aclaraba
a los hermanos y les decían: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo, ¿cómo dice? Con las potestades de los cielos, malicias espirituales en los aires, y ¿cómo dice también? Perdón. Principados y potestades, malicias espirituales en los cielos. Esa es la lucha que tiene el Señor Jesús. Es una lucha espiritual contra todo lo que hizo el diablo, que fue tremendo. No fue poca cosa, al contrario. Y esa es la lucha que también tenemos nosotros como hijos de Dios. Cosas que no podemos ver con los ojos físicos, pero que están y que muchas veces perdemos de vista y nos empezamos a ocupar de las cosas de acá abajo y nos empezamos a preocupar por las guerras de este mundo y no nos damos cuenta de que la verdadera lucha es espiritual. Y que si hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, estamos desde el lado o del bando ganador. Eso también nos tiene que traer mucho consuelo. Nosotros hemos triunfado, hemos ganado y somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. Esa victoria total que comenzó en el momento en el que el Señor Jesús dijo: heme aquí, envíame a mí. Eso lo hizo en la eternidad. También vieron el cuadro completo, la Santísima Trinidad, el hombre caído en pecado. Y el Padre pregunta: ¿a quién enviaremos y quién nos irá? Y el Hijo, el Verbo, responde: heme aquí, envíame a mí. Ahí empezó la batalla. ¿Y cuándo termina esa batalla? Cuando el Señor en la cruz dice: consumado, consumado es. Ahí ya ganó el Señor. Todo lo demás, eso que Pablo dice luego, es algo que va a pasar sí o sí, pero que ocurrió ahí en la cruz del Calvario, cuando muere un hombre sin pecado. Y cuando esa sangre derramada en la cruz del Calvario puede limpiar y puede reconciliarnos con Dios. El versículo 25 de 1 Corintios dice: porque es menester que Él reine. ¿Y por qué es menester?, preguntaba yo. ¿Qué quiere decir menester? Necesario. Es necesario. Es así, es una palabra que ya casi no se usa. Nosotros usamos la palabra necesario. Es necesario que Él reine. ¿Por qué es necesario que Él reine? Porque escrito está, o porque está escrito. Si las palabras de Dios fueron escritas en la antigüedad y todas tienen fiel cumplimiento, esta también. Y fue escrito que el Señor ha de reinar. Vamos a leer en el Salmo número 110. La página del Antiguo Testamento 640. Dice el versículo 1, Salmo de David también. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo serálo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Acá está, como el Señor sí o sí ha de reinar. Por eso se hace llamar en la palabra de Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no hay nadie ni nada que pueda pararse enfrente del Señor Jesús y doblegarlo, sino que por el contrario, todos han de ser doblegados delante de Él. Ahora, este Salmo 110 dice algo precioso. En el versículo 3, ¿cómo comienza diciendo? ¿Tu pueblo qué? Serálo de buena voluntad. Tu pueblo lo será de buena voluntad. Ahí está. Los enemigos han de ser doblegados debajo de los pies del Señor. Y ninguno se va a escapar de eso.
Pero los que aquí amamos, los que en vida, como dice el corito que mencionábamos recién, los que en vida amamos a Cristo Jesús, hemos de ser su pueblo de buena voluntad. Porque Dios no fuerza a nadie. Sí. Hay un texto que me gusta muchísimo donde dice: juntadme mis santos los que hicieron pacto Conmigo con sacrificio. Juntadme mis santos, dice Dios. Sí. Pero yo quisiera si después se puede explicar bien lo de la Trinidad, porque me parece que lo entendí mal. Me gustaría entenderlo mejor. Bueno. Sí, así. Sí, después lo podemos charlar tranquilos. Muchísimas gracias. Como no, para eso está la clase de la escuelita, para aprender y también para preguntar. El pueblo de Dios, el que Él rescató con su sangre preciosa, el Señor Jesús, por amor, por fe y por buena voluntad, tiene la posibilidad de acceder al cielo, de estar del lado del ganador. Fíjense qué diferente es el Salmo 24 que leímos, que entramos con el Señor con la cabeza en alto, alzad vuestras cabezas, porque venimos atrás del Señor Jesús triunfantes, a todos estos que han de tener que ser humillados al punto tal de estar debajo de los pies del Señor, puestos en tierra. Aún el diablo a tener que arrodillarse y caer postrado delante del poder del Señor Jesucristo. La muerte. Pero no para aquellos que creemos en el Señor Jesús. Por eso todo el tiempo el Señor invita, todo el tiempo el Señor ofrece, en amor, en paciencia, en misericordia, que nos dobleguemos ahora, que nos humillemos ahora. Porque a nosotros ahora no nos cuesta nada. El día de mañana nos ha de costar la vida eterna, porque hemos de ir al infierno. Primero nos hemos de humillar y nos hemos de doblegar delante del Señor, pero luego no va a ser para salvación, sino para perdición. Eso lo dice en el libro de Daniel. Ya que estamos hablando de eso, lo podemos leer, Daniel 7. Daniel 12, perdón. En el Antiguo Testamento también. El que lo encuentre, que por favor lea Daniel 12, 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá también ya se habló en su momento de la resurrección y se lo explicó. Eso también tienen la posibilidad los que manejan internet de ir a la página de YouTube de la iglesia y buscarlo. Está el estudio del libro del Apocalipsis y está explicado. Por eso ahora no tenemos tiempo de desarrollar esto en los pocos minutos que nos quedan. Pero va a haber dos resurrecciones, o mejor dicho, una resurrección de los que somos hijos de Dios para vida eterna y una segunda resurrección donde todas las personas de la humanidad que rechazaron a Cristo también han de resucitar. Pero como dice acá, para vergüenza y confusión perpetua. A todos les espera el juicio. Algunos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y todo eso, como dice acá, luego el fin, porque es menester, en el versículo 25, que Él reine. Es necesario que Él reine, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Pablo nos lleva hasta el final de los tiempos, porque dice, y el postrer enemigo que será deshecho, ¿cuál es? La muerte. Es enemiga de Dios, la muerte. Es enemiga de Cristo. Y tendría que ser enemiga de cada uno de nosotros. Cuando vemos la muerte tenemos que ver la obra del pecado. Tendríamos que llorar como lloró el Señor Jesús cuando estaba Lázaro, muerto. El Señor Jesús no lloró porque Lázaro se murió, sino que lloró porque vio esa obra tan perversa que hizo el diablo en la humanidad, de llevar a los hombres a la muerte. Y ese es el enemigo, de nuevo, ¿no?
El Señor nos indica, ahí está el enemigo, no en otro lado. Pero también tenemos la promesa que el postrer quiere decir el último, por eso el postre se come después de la comida, quiere decir lo último. El postrer enemigo, que será deshecho, destruido, será la muerte. Al final de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 20, casi la última página de la Biblia, capítulo 20, ¿cómo dice el 14 y el 15? Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ahí? Sí, ¿y el 15? Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Ahí está, luego el fin. El Señor ha de destruir incluso la muerte, quiere decir que no va a haber más muerte. Todos los que murieron, murieron. Y el Señor va a deshacer incluso al infierno. El dragón, que es el diablo, va a ser echado en el lago de fuego. La muerte y el infierno también. Todo eso ya lo hemos estudiado. Y en Hebreos 2.14, se los leo yo, dice que el Señor Jesús destruyó con la muerte, con su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Estamos hablando de un rey contra otro rey. El rey de reyes contra el rey de la muerte. ¿Quién es el rey de la muerte? El diablo. Tiene el imperio. El imperio, la palabra imperio siempre nos dicen en la facultad, no quiere decir un lugar, sino una capacidad. Una capacidad de tener poder sobre otras cosas. El emperador era eso, tenía la capacidad de tener poder sobre las personas. Bueno, el diablo tenía o le fue dado el poder, el imperio de la muerte. Y lo dice bien claro, ¿no? Es a saber, el diablo. Todo eso, acá en 1 Corintios 15, para ir terminando, en el 27 dice, porque todas las cosas, y cuando dice todas las cosas es todo, no deja lugar a nada, sujetó debajo de sus pies. El Padre le dio ese poder. El Señor Jesús decía, ¿no? Toda potestad me es dada en la tierra y debajo de la tierra. En Mateo 28 dice eso. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, Pablo tiene que aclarar, claro que está exceptuado aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Señor Jesús, al Señor Jesús le fueron sujetadas todas las cosas. ¿Salvo quién? Dice acá. Aquel que le dio a sujetar todas las cosas, o sea, el Padre. Son textos bastante complicados, hermanos, pero ya les digo, con fe y con sinceridad y también con simpleza, el Señor nos puede contestar. Y dice después, mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios Padre sea todas las cosas en todos. Y cuando comenzamos a estudiar este libro de Corintios, y empezamos, por ejemplo, en el capítulo 11, los invito a leerlo, ahí dando vuelta a la página, el 11.3, que teníamos que hablar de la sujeción de la esposa al esposo y también del esposo a Cristo. ¿Cómo dice el versículo 3? Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando desarrollamos este versículo, a mí justo ese día me tocó darlo con la clase de los jóvenes arriba, les dije, esto puede ser muy difícil, puede causar mucha rebeldía o incomprensión, o también puede ser muy fácil de entender si lo que vemos acá
más que una cadena de mando, es una cadena de amor. Creo que acá abajo también lo dijimos, ¿no? Una sujeción. Habíamos hablado de los eslabones, ¿no? Que están sujetos unos a otros. Y todo eso es por amor. Acá dice que el Padre, el Hijo, o sea, Cristo se sujeta al Padre, el hombre se sujeta a Cristo, la mujer se sujeta al esposo. Y todo eso es por amor. Y acá en 1 Corintios 15 vuelve a mencionarlo de otra forma. Pero nos tendría que recordar siempre que todo esto está mediado por el amor. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 3, el versículo 23 dice: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Eso es también la lección que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana. El Señor Jesús, siendo todopoderoso, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual le ha de ser sujeto todo lo que fue criado tanto en los cielos como en la tierra, como en los cielos, como debajo de la tierra, todo sujeto a Él. Y sin embargo, con todo ese poder, a diferencia de Lucifer, ¿qué hace el Señor? Se sujeta al Padre. Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da esta lección preciosa. Y por eso en Filipenses Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que antes se humilló, se anonadó y fue hecho siervo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la lección que tenemos que llevarnos en esta mañana. Que nosotros, siendo rescatados por el Señor, todavía tenemos que aprender mucho del Señor. No solo ver la parte de la victoria, sino también ver cómo el Señor nos enseña a sujetarnos y a humillarnos delante del Padre. Y en 2 Timoteo Pablo le decía, 2 Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Este es el tiempo en el cual tenemos que sufrir, tenemos que humillarnos, pero luego viene la victoria que ya está asegurada por el triunfo del Señor en la cruz. En el Salmo 126 dice: irá llorando y andando. Vamos a leerlo para terminar. Salmo, al mitad de la Biblia. Salmo 126. El versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, la palabra de Dios. Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Las gavillas, ¿qué son? El manojo de lo que se cosechó. Cuesta sembrar la palabra, cuesta trabajar la palabra en nuestros corazones, pero el fruto hace que nos olvidemos de todas esas lágrimas. Y el primero que vino a sembrar acá, ¿quién fue? El Señor. Cristo, las primicias. Luego, nosotros. Pensemos también en el Señor, ¿no? Entrando con las gavillas en los cielos, que somos nosotros. Que el Señor nos bendiga.